Mi hija vendió mi casa durante mi viaje para cubrir $200,000 de deudas de mi yerno. Cuando regresé y toqué la puerta, ella abrió con una sonrisa que no conocía. Detrás de ella estaba Claudio, mi yerno, con los brazos cruzados y esa mirada de quien acaba de ganar algo grande. Ahora te quedaste sin techo, mamá. Martina soltó esas palabras como quien tira basura. Claudio se rió. Fue una risa corta, seca, llena de satisfacción. Yo solo sonreí. No dije nada. Solo sonreí tranquila, mirándolos a los dos. ¿Por qué te ríes? La voz de Martina subió. Ya no sonreía. Claudio dejó de reírse también. Los dos me miraban ahora con algo diferente en los ojos. Nerviosismo. Miedo tal vez. ¿De qué te ríes, mamá? Yo seguí callada. Solo los miré un segundo más. Después di media vuelta y caminé hacia la calle. Dejé que se quedaran ahí, parados en la puerta, preguntándose qué sabía yo que ellos no. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Como una mujer de 70 años, viuda, sola, terminó siendo traicionada por la única persona que le quedaba en el mundo. Mi nombre es Herminia Díaz. Tengo 70 años y hasta hace 3 semanas tenía una casa. Una casa que mi esposo y yo compramos cuando Martina tenía 5 años. Una casa donde crecieron los recuerdos, donde celebramos cumpleaños, donde lloramos pérdidas, donde envejecimos juntos. Mi esposo murió hace 8 años. Ataque al corazón. Rápido. Sin despedidas. Una mañana estaba tomando café conmigo en la cocina y esa misma tarde ya no estaba. Así de simple. Así de cruel. Después de eso me quedé sola. Martina venía a visitarme una vez al mes, a veces menos. Siempre con prisa. Siempre con el teléfono en la mano. Siempre viendo el reloj. Pero venía. Y yo me aferraba a esas visitas como se aferra uno a un tronco en medio del mar. Hace 6 meses Martina llegó con Claudio. Él nunca me había caído bien. Tenía esa forma de hablar donde cada palabra parecía estar midiendo cuánto valías. Esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Esas manos siempre inquietas, siempre buscando algo. Ese día me dijeron que querían hablar conmigo. Nos sentamos en la sala. La misma sala donde Martina había jugado de niña. Donde había abierto regalos de Navidad. Donde había llorado su primer desamor. Mamá, queremos proponerte algo. Martina tenía las manos entrelazadas sobre las rodillas. Claudio la miraba de reojo, como supervisando cada palabra. Queremos que te vayas de viaje. 1 mes. 2 meses. El tiempo que quieras. Nosotros pagamos todo. Te mereces descansar, mamá. Has trabajado toda tu vida. Sonaba lindo. Sonaba generoso. Pero había algo en la forma en que lo dijo. Algo en el tono. Algo en la urgencia de sus ojos. No necesito viajar, hija. Claudio se inclinó hacia adelante. Herminia, no se trata de necesidad. Se trata de disfrutar. Usted ha dado tanto. Es hora de recibir algo de vuelta. Miré a mi hija. Ella asintió con demasiada energía. Demasiado entusiasmo. Falso. Y solo necesitamos una cosa pequeña. Mamá. Una procuración. Solo para emergencias. Por si pasa algo mientras no estás. Por si hay que pagar algo, firmar algo. Nada importante. Nada importante. Esas palabras deberían haberme hecho salir corriendo. Pero cuando tienes 70 años y tu única hija te está pidiendo algo, cuando llevas años sintiendo que eres una carga, que molestas, que ocupas espacio, dices que sí. Aunque algo dentro de ti grite que no. Firmé la procuración 3 días después. En una notaría del centro. Martina estaba ahí, sonriendo, apretándome la mano. Claudio esperaba afuera, hablando por teléfono. Yo firmé. El notario me explicó lo que significaba. Yo asentí. Firmé otra vez. Una semana después estaba en un avión rumbo a España. Martina había organizado todo. Un tour por Madrid, Barcelona, Sevilla. Hoteles pagados. Comidas incluidas. Todo perfecto. Todo demasiado perfecto. Durante el viaje intenté disfrutar. Caminé por calles antiguas. Comí en restaurantes con manteles blancos. Visité museos.
Pero algo no me dejaba estar tranquila. Algo en mi pecho vibraba como un cable tenso a punto de romperse. Martina me llamaba cada 3 días. Siempre las mismas preguntas. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te gusta? ¿Estás descansando? Nunca preguntaba por la casa. Nunca mencionaba nada de lo que pasaba allá. Hasta que una noche, 2 semanas después de haber salido, recibí un mensaje de un número desconocido. Herminia, soy Fabiana López, tu antigua vecina. Necesito hablar contigo urgente. Llámame cuando puedas. Es sobre tu casa. Fabiana. No había hablado con ella en años. Desde que se mudó al centro a trabajar en una inmobiliaria. Pero la recordaba bien. Una mujer buena. De esas que no olvidan los favores. La llamé esa misma noche. Su voz sonaba tensa. Herminia, no sé cómo decirte esto. Hoy pasaron unos papeles por la oficina. Tu casa está en venta. Tu hija la puso en venta hace una semana. El mundo se detuvo. Las luces de Madrid afuera de mi ventana. El ruido de la calle. Todo se volvió lejano. ¿Estás segura, Fabiana? Completamente. Vi los documentos. Ella usó la procuración. La venta ya está casi cerrada. Colgué. Me senté en la cama del hotel. Respiré. 1 vez. 2 veces. 3. Entonces lo supe. Lo supe todo. Por eso el viaje. Por eso la procuración. Por eso tanta generosidad de repente. Pero también supe algo más. Algo que ellos no sabían. Volví a México 2 días después. Cancelé el resto del tour. Tomé el primer vuelo disponible. Cuando llegué a mi casa, ahí estaba el candado nuevo en la puerta. Las llaves que ya no servían. Y la certeza de que mi hija me había vendido. Toqué el timbre. Martina abrió. Y dijo esas palabras que nunca olvidaré. Ahora te quedaste sin techo, mamá. Yo solo sonreí. Porque sabía algo que ellos no. Algo que descubrirían muy pronto. El inmueble que vendieron no era lo que creían. Cuando Martina era pequeña, solía despertarse a medianoche llorando. Pesadillas. Siempre las mismas. Soñaba que estaba sola en una casa vacía y nadie venía a buscarla. Yo corría a su cuarto, la abrazaba, le cantaba bajito hasta que volvía a dormirse. Me quedaba ahí sentada en el piso junto a su cama, con la espalda apoyada en la pared, vigilando su sueño hasta que amanecía. Eso hacía una madre. Eso hice yo durante años. Ahora, parada frente a esa puerta cerrada con candado, recordé cada una de esas noches. Cada vez que dejé mi sueño para cuidar el suyo. Cada vez que puse sus necesidades antes que las mías. Y me pregunté en qué momento la niña que temía estar sola se convirtió en la mujer que me dejó sin hogar. Mi esposo, Roberto, murió un martes. Lo recuerdo porque ese día habíamos planeado ir al mercado. Él amaba el mercado. Le gustaba regatear con los vendedores, tocar las frutas para ver cuál estaba más madura, elegir flores frescas para la mesa de la cocina. Esa mañana se levantó temprano como siempre. Preparó café. Yo lo escuché desde la habitación, ese sonido familiar de las tazas chocando contra el mármol, el agua hirviendo, sus pasos descalzos sobre el piso de madera. Cuando bajé, estaba sentado en la mesa con el periódico abierto. Me miró y sonrió. Esa sonrisa que había visto miles de veces en 40 años de matrimonio. Me senté frente a él. Tomamos café juntos. Hablamos del clima. De nada importante. De todo. 10 minutos después se llevó la mano al pecho. Sus ojos se abrieron grandes. Dijo mi nombre una sola vez. Herminia. Así. Suave. Como un suspiro. Después se desplomó sobre la mesa. Llamé a la ambulancia. Grité. Lloré. Intenté despertarlo. Pero ya se había ido. Rápido. Sin avisar. Sin darme tiempo de decirle cuánto lo amaba. Sin darme tiempo de despedirme. Martina llegó al hospital 3 horas después. Venía maquillada. Con el cabello perfecto. Con tacones altos. Como si viniera de una reunión importante. Me abrazó. Lloró un poco. Pero sus lágrimas se secaron demasiado rápido. En el funeral estuvo en su teléfono la mitad del tiempo. Contestando mensajes.
revisando redes sociales. Como si la muerte de su padre fuera solo un inconveniente en su agenda. Después de eso, las visitas se espaciaron más. Una vez al mes. Una vez cada 2 meses. Siempre con prisa. Siempre con excusas. Siempre con Claudio esperándola en el auto, tocando el claxon si se tardaba demasiado. Yo entendía. O eso me decía a mí misma. Ella tenía su vida. Su matrimonio. Sus cosas. No podía esperar que estuviera conmigo todo el tiempo. Pero las noches eran largas. La casa era grande. Y el silencio pesaba como piedra sobre mi pecho. Vendí algunas cosas. Muebles que ya no usaba. Ropa de Roberto que me dolía ver colgada en el armario. Con ese dinero me mantuve. Mi pensión no era mucho. $800 al mes. Suficiente para vivir si eras cuidadosa. Si no te enfermabas. Si no necesitabas nada extra. Martina nunca preguntó si necesitaba ayuda. Nunca ofreció dinero. Pero yo tampoco pedí. Tenía mi orgullo. Tenía mi dignidad. Y sobre todo, no quería ser una carga. Hace un año Claudio perdió su trabajo. Martina me lo contó en una de esas visitas rápidas. Tomamos té en la sala. Ella miraba por la ventana mientras hablaba, como si las palabras le costaran. Claudio tuvo problemas en la empresa. Mamá. Lo despidieron. Dicen que hubo irregularidades en las cuentas. Pero él es inocente. Solo fue mala suerte. Yo asentí. No dije nada. Pero vi algo en sus ojos. Preocupación. Miedo. Y algo más. Algo que no quise nombrar en ese momento. Los meses siguientes, las visitas se hicieron aún más extrañas. Martina llegaba y caminaba por la casa mirando todo. Las paredes. Los muebles. El jardín. Como midiendo. Como calculando. Un día la encontré en el estudio de Roberto. Estaba revisando papeles. Documentos viejos. Escrituras. ¿Qué haces, hija? Ella se sobresaltó. Cerró el cajón rápido. Nada, mamá. Solo buscaba una foto vieja de papá. Para ponerla en mi casa. Mentía. Lo supe. Pero dejé pasar. Porque una quiere creer. Porque una necesita creer que su hija no es capaz de ciertas cosas. Claudio empezó a venir con ella. Antes siempre esperaba afuera. Ahora entraba. Se sentaba. Miraba alrededor con esos ojos que calculaban el valor de cada cosa. Hacía preguntas. Herminia, ¿hace cuánto compraron esta casa? ¿Cuánto vale ahora? ¿Está pagada completamente? Yo respondía. Ingenua. Confiada. Pensando que solo era conversación. Entonces llegó ese día. Hace 6 meses. Cuando me propusieron el viaje. Cuando me pidieron la procuración. Cuando todo empezó a caer en su lugar. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en la sala. En la oscuridad. Escuchando el silencio de la casa. Escuchando los recuerdos que vivían en cada rincón. Recordé cuando compramos esta casa. Roberto y yo acabábamos de casarnos. Él trabajaba en construcción. Yo limpiaba casas. Ahorramos cada centavo durante 5 años. Comíamos frijoles. Usábamos ropa vieja. No salíamos a ningún lado. Todo para juntar el enganche de esta casa. El día que firmamos era un sábado. Recuerdo que llovía. Roberto me cargó en brazos para cruzar el umbral. Los dos estábamos empapados. Los dos nos reímos como niños. Esta es nuestra casa, Herminia. Nadie nos la puede quitar. Mentira. Alguien sí podía quitárnosla. Nuestra propia hija. Recordé el día que nació Martina. 20 horas de labor. Dolor que no tiene nombre. Pero cuando la pusieron en mis brazos, cuando vi sus ojos abiertos mirándome, todo valió la pena. Le prometí que siempre la protegería. Que nunca le faltaría nada. Que sería una buena madre. Cumplí mi promesa. Trabajé 2 empleos para pagarle una escuela privada. Roberto trabajaba de sol a sol. Los dos nos sacrificamos. Los dos dejamos de lado nuestros sueños para que ella tuviera los suyos. Martina quería estudiar administración de empresas.
Le pagamos la universidad. 5 años. Matrícula completa. Libros. Ropa nueva para sus clases. Todo. Cuando se graduó, Roberto lloró de orgullo. Yo también. Nuestra hija era profesionista. Nuestra hija iba a estar bien. Todo había valido la pena. Después conoció a Claudio. Vino a presentárnoslo una tarde. Él traía traje caro, reloj brillante, auto del año. Hablaba de negocios, de inversiones, de dinero. Roberto no dijo nada esa noche, pero después, cuando estábamos solos en la habitación, me apretó la mano. Ese hombre no me gusta, Herminia. Tiene ojos de tiburón. Yo le pedí que le diera una oportunidad, que Martina lo amaba, que debíamos confiar en su criterio. Roberto asintió, pero nunca cambió de opinión. Se casaron 6 meses después. Boda grande, cara. Claudio insistió en pagar todo. No quiso que nosotros aportáramos nada. Dijo que él podía, que nosotros ya habíamos hecho suficiente. En la boda, Martina bailó con Roberto. Vi a mi esposo llorar mientras la abrazaba. Vi cómo le susurraba algo al oído. Ella asintió. Sonrió. Lo besó en la mejilla. Después supe que le había dicho: cuídala bien. Es lo único que tenemos. Claudio no la cuidó bien. Claudio la convirtió en alguien que yo no reconocía. Alguien que medía el valor de las cosas solo en dinero. Alguien que veía a su propia madre como un recurso. Los primeros años del matrimonio fueron buenos. Venían a cenar los domingos. Martina traía postres. Claudio hablaba de sus negocios exitosos, de clientes importantes, de contratos grandes. Todo sonaba bien. Pero después Roberto murió. Y algo cambió. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se hicieron más cortas. Martina siempre tenía prisa. Siempre tenía algo más importante que hacer. Yo me decía que era normal, que ella tenía su vida. Pero la verdad es que me dolía. Me dolía cada vez que colgaba el teléfono rápido, cada vez que cancelaba una visita, cada vez que me hacía sentir que era una carga. Y ahora esto. Ahora la traición completa. Ahora la confirmación de que para ella yo solo era un obstáculo, un problema, algo que resolver. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala, tomé una decisión. No iba a gritar. No iba a rogarles. No iba a derramar más lágrimas por alguien que no las merecía. Iba a hacer algo mejor. Iba a ser inteligente. Iba a protegerme. Porque si algo me enseñó Roberto fue esto: en este mundo tienes que cuidarte sola, porque nadie más lo hará por ti. Al día siguiente firmé la procuración. Sonreí mientras lo hacía. Les di las gracias por el viaje. Hice mi maleta. Me despedí. Y me fui a España con un plan que ellos nunca vieron venir. El día antes de irme a España, Martina llegó temprano a la casa. Traía flores. Rosas rosadas. Mis favoritas. Eso debió alertarme. Martina nunca recordaba mis flores favoritas. Nunca recordaba mi cumpleaños sin que alguien se lo recordara. Y ahí estaba, con un ramo perfecto, sonriendo demasiado. Mamá, qué emoción. Mañana sales de viaje. Dejó las flores sobre la mesa de la cocina. Se movía por mi casa con una familiaridad extraña. Abriendo cajones. Mirando papeles. Tocando cosas que no necesitaba tocar. ¿Tienes todo listo? ¿Pasaporte? ¿Maletas? Sí, hija. Todo listo. Perfecto. Y recuerda, nosotros nos encargamos de todo aquí. No te preocupes por nada. Solo disfruta. Te lo mereces. Me abrazó. Fue un abrazo largo. Demasiado largo. Como si estuviera despidiéndose de algo más que de mí. Cuando se separó, tenía los ojos brillantes. Por un momento pensé que eran lágrimas. Pero no. Era otra cosa. Alivio tal vez. O anticipación. Claudio llegó 1 hora después. Traía papeles en un portafolio de cuero. Se sentó en el comedor sin que yo lo invitara. Abrió el portafolio y sacó documentos que extendió sobre la mesa con cuidado. Herminia, solo necesitamos que firme aquí y aquí.
Son poderes adicionales. Por si necesitamos hacer algo urgente mientras está fuera. ¿Qué tipo de cosas? Cualquier cosa. Pagar servicios. Renovar documentos. Trámites bancarios. Usted sabe, lo normal. Normal. Esa palabra otra vez. Todo era normal para ellos. Todo era simple. Todo era necesario. Tomé la pluma. La sostuve sobre el primer documento. Leí las primeras líneas. Palabras legales que no entendía completamente. Poderes amplios. Facultades irrevocables. Representación total. ¿Segura de que necesitan todo esto? Claudio me miró con esa sonrisa que ya conocía. Paciente. Condescendiente. Como quien explica algo obvio a alguien lento. Herminia, es solo por precaución. Además, usted confía en su hija, ¿verdad? Esa pregunta. Esa maldita pregunta. ¿Cómo dices que no confías en tu propia hija? ¿Cómo admites en voz alta que hay algo en sus ojos que te asusta? Firmé. Una vez. 2 veces. 3 veces. Claudio recogió los papeles rápido. Los guardó en su portafolio como quien guarda un tesoro. Excelente. Ahora sí puede irse tranquila. Nosotros cuidamos todo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación. La misma habitación donde había dormido con Roberto durante 40 años. La misma donde él había muerto en mis brazos aquella madrugada hace 8 años, cuando su corazón decidió rendirse sin avisar. Algo no estaba bien. Lo sabía. Lo sentía en los huesos. En ese instinto que desarrollas después de 70 años de vida. Ese instinto que te dice cuando alguien te está mintiendo. Cuando alguien te está usando. Pero ya había firmado. Ya les había dado los poderes. Ya era demasiado tarde para retractarme sin parecer una vieja desconfiada y paranoica. O eso creía. Me levanté a las 5 de la mañana. Preparé café. Me senté en la cocina a esperar el amanecer. Cuando la luz empezó a filtrarse por las ventanas, tomé una decisión. Marqué un número que tenía guardado desde hacía años. El de mi abogado. El mismo que había ayudado a Roberto y a mí con la compra de la casa. El mismo que había redactado nuestros testamentos. Licenciado Duarte, soy Herminia Díaz. Necesito verlo hoy. Es urgente. Llegué a su oficina a las 9. Él me recibió con café y esa amabilidad que solo tienen las personas verdaderamente decentes. Le conté todo. El viaje. La procuración. Las firmas. Los poderes. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. Herminia, con esos poderes su hija puede hacer prácticamente cualquier cosa con sus propiedades. Vender. Hipotecar. Transferir. Lo sabía. En el fondo lo sabía. Pero escucharlo en voz alta hizo que todo se volviera real. Palpable. Aterrador. ¿Hay algo que pueda hacer? Él pensó un momento. Tamborileó los dedos sobre el escritorio. Después asintió. Hay algo. Pero tiene que confiar en mí. Y tiene que actuar rápido. Me explicó el plan. Escuché cada palabra. Cada detalle. Cuando terminó, lo miré a los ojos. ¿Funcionará? Si su hija hace lo que usted cree que va a hacer, sí. Funcionará perfectamente. Ese mismo día hicimos los movimientos necesarios. Documentos nuevos. Transferencias estratégicas. Todo legal. Todo registrado. Todo invisible para quien no supiera dónde buscar. Cuando salí de esa oficina, el sol estaba alto. Hacía calor. La ciudad bullía con su ruido habitual. Pero yo caminaba diferente. Ya no era la vieja vulnerable a quien podían engañar. Ya no era la madre ingenua que confiaba ciegamente. Era alguien más. Alguien que estaba a punto de enseñarles una lección que nunca olvidarían. Esa tarde Martina volvió a llamar. Su voz sonaba alegre. Excesivamente alegre. Mamá, ¿todo listo para mañana? Claudio y yo pasamos por ti al aeropuerto. No tienes que tomar taxi. No es necesario, hija. Ya pedí un auto. Hubo un silencio breve. ¿Estás bien, mamá? Te oyes rara. Estoy bien. Solo cansada de empacar.
Bueno, disfruta mucho el viaje. Te lo mereces. De verdad te lo mereces. Esas palabras. Te lo mereces. Como si el viaje fuera un premio. Como si me estuvieran haciendo un favor. Cuando en realidad era la distracción perfecta para robarme todo. Gracias, hija. Colgué. Me senté en el sofá de la sala. Miré las fotografías en la pared. Roberto y yo el día de nuestra boda. Martina de bebé. Martina en su graduación. Una familia que alguna vez fue feliz. Una familia que alguna vez se amó. ¿En qué momento se rompió todo? ¿En qué momento mi hija dejó de verme como su madre y empezó a verme como un medio para conseguir dinero? Tal vez cuando conoció a Claudio. Tal vez cuando le llenó la cabeza de sueños caros y ambiciones desmedidas. Tal vez cuando decidió que el amor valía menos que el dinero. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Tal vez siempre hubo algo en ella que prefería las cosas materiales a las personas. Y yo, ciega de amor maternal, nunca lo reconocí. Esa noche guardé algunas cosas importantes en una caja fuerte pequeña que tenía escondida en mi closet. Fotografías. Documentos. Joyas de mi abuela que Roberto me había dado. Cosas que tenían valor sentimental, no monetario. Cosas que Martina nunca entendería. Cerré la caja. Giré la combinación. La escondí detrás de la ropa vieja que nadie revisaría. Al día siguiente tomé el avión. El viaje fue largo. Incómodo. Yo no estaba acostumbrada a volar. No me gustaban las alturas. No me gustaba estar encerrada en ese tubo de metal flotando sobre el océano. Pero lo hice. Porque necesitaba estar lejos. Porque necesitaba que ellos pensaran que estaba lejos. Que estaba distraída. Que estaba indefensa. Madrid me recibió con lluvia. Tomé un taxi al hotel. Un lugar pequeño pero limpio en el centro. Dejé mis maletas y me senté en la cama. Saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de Martina. Mamá, ¿llegaste bien? Mamá, avísame cuando llegues. Mamá, estoy preocupada. Preocupada. Qué palabra más irónica viniendo de ella. Respondí, llegué bien. Estoy cansada. Hablamos mañana. Esa noche no pude dormir. No por el cambio de horario. No por la cama extraña. Sino porque sabía lo que estaba a punto de pasar. Sabía que en algún momento, en los próximos días o semanas, Martina haría el movimiento que yo esperaba. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista. Pasé los siguientes días caminando por Madrid sin ver realmente nada. Entraba a museos y no recordaba que había visto. Comía en restaurantes y no saboreaba la comida. Todo era mecánico. Todo era espera. Hasta que llegó el mensaje de Fabiana. Herminia, soy Fabiana López. Tu antigua vecina. Necesito hablar contigo urgente. Es sobre tu casa. Mi corazón se detuvo. Respiré hondo. Marqué su número con manos temblorosas. ¿Fabiana? Herminia, gracias por llamar. No sabía si debía decirte esto, pero tu casa está en venta. Vi los papeles hoy en la oficina. Tu hija la puso en el mercado. Ya tiene ofertas. ¿Cuánto piden? $250,000. El aire se escapó de mis pulmones. 250,000. La casa valía eso o más. La casa que Roberto y yo habíamos comprado por 50,000 hace tantos años. La casa que habíamos pagado con sudor y lágrimas. Gracias por avisarme, Fabiana. Herminia, lo siento mucho. Si necesitas algo, ya hiciste suficiente. Te lo agradezco. Colgué. Me quedé ahí sentada en esa habitación de hotel en Madrid, a miles de kilómetros de casa, sabiendo que mi hija me estaba traicionando en ese mismo momento. Pero también sabiendo que yo había preparado algo que ella nunca vio venir. Sonreí. Fue una sonrisa triste. Amarga. Pero sonrisa al fin. Ahora solo tenía que esperar. Volví a México 2 semanas después de la llamada de Fabiana. Cancelé el resto del tour. Inventé una excusa sobre sentirme mal. Martina me llamó preocupada cuando le avisé que regresaba antes de tiempo. Su voz sonaba nerviosa. Demasiado aguda. ¿Estás enferma, mamá? ¿Necesitas que vayamos por ti al aeropuerto? No, hija.
Solo quiero estar en casa. Ya pedí transporte. Pero mamá, todavía te quedan 2 semanas de viaje. Ya está pagado todo. Lo sé. Pero quiero volver. Hubo un silencio largo del otro lado. Escuché voces de fondo. Claudio. Hablando rápido. Susurrando algo que no alcancé a entender. Está bien, mamá. Te esperamos en casa entonces. Colgó rápido. Demasiado rápido. El vuelo de regreso fue eterno. No dormí. No comí. Solo miraba por la ventanilla esa oscuridad infinita, pensando en lo que me esperaba. Pensando en la cara que pondría Martina cuando me viera. Pensando en las mentiras que ya estaría preparando. Aterricé un martes en la mañana. Tomé un taxi directo a mi casa. Durante todo el trayecto mi corazón latía tan fuerte que pensé que el conductor lo escucharía. Miraba por la ventana las calles familiares. Mi barrio. Mi cuadra. Todo seguía igual. Pero todo había cambiado. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, lo primero que vi fue el letrero. Grande. Rojo. En venta. Plantado en mi jardín como una declaración obscena de traición. Pagué al conductor. Bajé despacio. Mis piernas temblaban, pero no podía permitir que se notara. Caminé hacia la puerta. Busqué mis llaves. Las metí en la cerradura. No giraron. Intenté de nuevo. Nada. La cerradura había sido cambiada. Mi propia casa me rechazaba. Las llaves que había cargado durante 42 años ya no servían para nada. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Toqué de nuevo. Más fuerte. Silencio. Saqué mi teléfono y marqué el número de Martina. Sonó 5 veces antes de que contestara. Mamá, ya regresaste. No era una pregunta. Era una confirmación de algo que ya sabía. Martina, estoy en la casa. No puedo entrar. Cambiaron la cerradura. Ah, sí. Es que hubo un problema con la puerta. Tuvimos que cambiarla. Ven al departamento. Ahí te explico todo. ¿Qué problema? ¿Por qué no me avisaste? Mamá, no te queríamos preocupar. Estabas de vacaciones. Ya en el departamento hablamos con calma. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé ahí parada. En el porche de mi propia casa. Con el letrero de venta burlándose de mí desde el jardín. Con las llaves inútiles en mi mano. Con 70 años de vida pesando sobre mis hombros como rocas. Una vecina pasó caminando. La señora Inés. Vivía 3 casas más abajo. Me miró con lástima. Esa mirada que te dan cuando saben algo terrible que tú todavía no has confirmado. Herminia, qué bueno que regresaste. Vi que pusieron la casa en venta. ¿Te vas a mudar? Sonreí. Esa sonrisa falsa que una aprende a hacer después de 70 años de educación y buenos modales. Estamos viendo opciones. Inés. Ah, qué bien. Bueno, si necesitas algo, ya sabes dónde vivo. Se alejó rápido. Como si mi desgracia fuera contagiosa. Como si no quisiera estar cerca cuando todo explotara. Tomé otro taxi. Le di la dirección del departamento de Martina. El conductor no habló durante todo el camino. Tal vez vio algo en mi cara. Tal vez solo era un hombre respetuoso. No importa. Se lo agradecí. Llegué al edificio. Ese lugar ostentoso con lobby de mármol y portero con uniforme. Entré sin saludar a nadie. Subí al elevador. Apreté el botón del 10º piso. Las puertas se cerraron y por un momento estuve sola en ese cubo de metal subiendo hacia el cielo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Me preparé. Cuando las puertas se abrieron, ahí estaba ella. Martina. Esperándome en el pasillo. Vestida con ropa cara. Maquillaje perfecto. Cabello recién peinado. Como si estuviera a punto de salir a una fiesta y no de enfrentar a la madre que acababa de traicionar. Hola. Mamá. Pasa. Su voz era demasiado alegre. Forzada. Falsa. Entré al departamento. Claudio estaba sentado en el sofá. Tenía una copa de whisky en la mano, aunque apenas eran las 10 de la mañana. Me miró y asintió. Ese gesto que hacía siempre. Como si yo fuera una empleada.
como si mi presencia fuera apenas tolerable. Siéntate, mamá. Prefiero estar de pie. Martina suspiró. Se cruzó de brazos. Ya no sonreía. La máscara había caído. Está bien. Entonces te lo digo de pie. Vendimos la casa. Las palabras cayeron sobre mí como martillazos. Aunque lo sabía. Aunque Fabiana me lo había advertido. Aunque había estado preparándome para este momento durante 2 semanas. Escucharlo de su boca fue diferente. Fue como recibir una puñalada de alguien que juraste que nunca te lastimaría. ¿Cómo pudiste? Mi voz salió pequeña. Quebrada. Odiaba sonar así. Odiaba darles esa satisfacción. Pero no pude evitarlo. Claudio se levantó del sofá. Se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Mira, Herminia, no es personal. Son negocios. Yo tenía deudas. $200,000. Gente peligrosa. Si no pagaba, íbamos a perder todo. La casa era la solución. Era mi casa. Era una casa, Herminia. Solo una casa. Tú tienes tu pensión. Puedes rentar algo pequeño. Un departamento. Una habitación. Hay opciones. Opciones. Como si 70 años de recuerdos pudieran empacar en una habitación. Como si el lugar donde enterré a mi esposo, donde crié a mi hija, donde construí mi vida, pudiera reemplazarse con algo pequeño y barato. Martina se acercó. Puso su mano en mi hombro. Un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió como veneno. Mamá, entiende. No tuvimos opción. Además, tú nos diste la procuración. Tú firmaste. Todo es legal. Legal. Esa palabra. Como si la legalidad borrara la traición. Como si un papel firmado justificara robarle la vida a tu propia madre. ¿Cuándo se cierra la venta? Claudio y Martina intercambiaron miradas. Ya se cerró, mamá. Hace una semana. El dinero ya está en el banco. Ya se pagaron las deudas. Ya está hecho. Me quedé mirándolos. A los dos. Mi hija y el hombre que la había convertido en esto. Vi en sus ojos algo que me heló la sangre. No había remordimiento. No había culpa. Solo había alivio. Y algo más. Triunfo. Pensaban que habían ganado. Pensaban que me habían vencido. Pensaban que la vieja tonta había caído en su trampa perfecta. Sonreí. No sé por qué. Tal vez por los nervios. Tal vez porque sabía algo que ellos no. Tal vez porque después de 70 años de ser la buena, la comprensiva, la que siempre perdonaba, finalmente había aprendido a jugar su juego. ¿Por qué te ríes? La voz de Martina subió de tono. Su cara se puso tensa. Claudio frunció el ceño. Los dos me miraban como si hubiera enloquecido. ¿De qué te ríes, mamá? De nada, hija. Solo estoy cansada. Pero no dejé de sonreír. No podía. Porque en mi bolso llevaba documentos que ellos nunca habían visto. Porque en mi cabeza tenía información que ellos desconocían. Porque el abogado Duarte había hecho un trabajo perfecto. Pues entonces vete. Busca dónde vivir. Nosotros no podemos ayudarte. Ya hicimos suficiente. Martina señaló la puerta. Como echando a un perro. Como deshaciéndose de basura. Su propia madre. Me di vuelta para irme. Caminé hacia la puerta con pasos lentos. Sentía sus miradas clavadas en mi espalda. Sentía su desprecio. Su satisfacción. Su alivio de haberse librado de mí. Antes de salir me detuve. Giré la cabeza apenas un poco. Lo suficiente para verlos de reojo. ¿Puedo preguntarte algo, Martina? Ella rodó los ojos. Claudio se sirvió más whisky. ¿Qué? ¿Revisaste bien los papeles antes de vender? Su rostro cambió. Solo un segundo. Un destello de duda. De incertidumbre. Después volvió la máscara de seguridad. Claro que sí. Todo estaba en orden. Claudio revisó cada documento. ¿Verdad, amor? Claudio asintió. Pero algo en sus ojos me dijo que no estaba tan seguro. Está bien. Solo preguntaba. Salí.
Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo estaba vacío. Silencioso. Caminé hacia el elevador conteniendo cada músculo de mi cuerpo. No podía temblar. No podía llorar. No todavía. Cuando las puertas del elevador se cerraron, saqué mi teléfono. Marqué el número que había marcado tantas veces en las últimas 2 semanas. ¿Fabiana? Soy yo. Ya regresé. Ya saben que sé. Ahora empieza la segunda parte del plan. Su voz sonó segura al otro lado. Estoy lista. Herminia. Todo está preparado. Mañana a primera hora. Colgué. Bajé al lobby. Salí a la calle. El sol me golpeó en la cara. La ciudad rugía con su ruido habitual. Autos. Gente. Vida continuando como si nada. Me senté en una banca del parque frente al edificio. Miré hacia arriba. Hacia el 10º piso. Imaginé a Martina y Claudio ahí arriba. Celebrando. Brindando. Felicitándose por haber resuelto su problema. No sabían lo que venía. No tenían idea de la tormenta que estaba a punto de caer sobre ellos. Abrí mi bolso. Saqué un sobre. Dentro estaban los documentos. Las pruebas. La verdad que los destruiría. Acaricié el sobre con dedos temblorosos. 70 años. 70 años para llegar a este momento. Para entender que a veces el amor no es suficiente. Que a veces tienes que protegerte. Que a veces la gente que juraste amar es la misma que te clava el cuchillo. Guardé el sobre. Me levanté. Caminé hacia la parada de taxis. Tenía que encontrar un lugar donde quedarme esa noche. Un hotel. Una habitación. Algo temporal mientras se desarrollaba lo que había puesto en marcha. Pero ya no tenía miedo. Ya no me sentía débil. Por primera vez en años me sentía poderosa. Porque tenía algo que ellos nunca tuvieron. Tenía la verdad. Y la verdad estaba a punto de liberarme. Esa noche me quedé en un hotel pequeño cerca del centro. Una habitación simple con una cama dura y cortinas delgadas que dejaban pasar la luz de la calle. No dormí. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los autos pasar, pensando en todo lo que vendría. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era Fabiana. Herminia, ¿puedes venir a mi oficina? Hay alguien que quiere hablar contigo. ¿Quién? Alguien que puede ayudarte. Confía en mí. Llegué a la oficina de Fabiana 1 hora después. Quedaba en un edificio viejo del centro, 3er piso, sin elevador. Subí las escaleras despacio, sintiendo cada uno de mis 70 años en las rodillas. Toqué la puerta. Fabiana abrió inmediatamente. Me abrazó. Fue un abrazo largo, sincero. El primer abrazo verdadero que recibía en meses. Tal vez en años. Pasa. Herminia. Él está adentro. Entré. En la pequeña sala de juntas había un hombre sentado. Tendría unos 50 años. Cabello gris. Traje sencillo pero limpio. Cuando me vio, se levantó y extendió la mano. Señora Díaz, soy Luis Romario. Trabajo en la notaría donde se registró la venta de su propiedad. Me senté. Fabiana preparó café. Luis abrió un portafolio y sacó documentos que extendió sobre la mesa. Señora Díaz, Fabiana me contó su situación. Y cuando revisé los papeles de la venta, encontré algo que me pareció extraño. Muy extraño. ¿Qué encontró? Él señaló uno de los documentos. Yo no entendía mucho de términos legales, pero intenté concentrarme. La propiedad que su hija vendió está registrada bajo esta dirección. Corresponde a su casa. Pero cuando busqué en el registro público, encontré que 3 semanas antes de la venta, usted hizo una transferencia. Movió la propiedad a un fideicomiso. Asentí despacio. El plan del abogado Duarte había funcionado exactamente como él dijo. Entonces, ¿qué vendió mi hija? Luis me miró con algo que parecía respeto. Casi admiración. Técnicamente, nada. Vendió una propiedad que ya no estaba a su nombre. Que ya no existía legalmente como suya. La venta es nula. Completamente nula. Fabiana se sentó a mi lado. Tomó mi mano. Herminia, ¿tú sabías esto? La miré a los ojos. Esta mujer que había sido mi vecina durante años.
que había venido a mi casa cuando su esposo la golpeaba, a quien yo había dado refugio, comida, un lugar seguro, que nunca olvidó ese gesto y que ahora me devolvía el favor. Sí, Fabiana. Lo sabía. Luis continuó hablando, pero yo apenas lo escuchaba. Estaba recordando ese día en la oficina del abogado Duarte, cuando me explicó el plan. Herminia, si usted cree que su hija va a vender su casa, podemos protegerla. Movemos la propiedad a un fideicomiso a su nombre. Ella tendrá los poderes, pero la casa ya no estará registrada de la forma en que ella piensa. Cuando intente venderla, la venta será fraudulenta. Y ahí es donde la atrapamos. Yo había dudado. Me había parecido demasiado complicado, demasiado arriesgado. Pero el abogado Duarte insistió. Confíe en mí. He visto casos así antes. Hijos que abusan de padres mayores. Esto los detendrá. Y les enseñará una lección. Ahora, sentada en esa oficina con Fabiana y Luis, entendí que el abogado Duarte tenía razón. ¿Qué significa esto exactamente?, preguntó Fabiana. Luis se recargó en su silla. Significa que la señora Díaz puede demandar. Por fraude. Por falsificación de documentos. Por uso indebido de poderes. Y puede recuperar el dinero que se obtuvo de esa venta fraudulenta. ¿Y mi hija? ¿Qué le pasará a ella? Luis me miró directo a los ojos. Sin juzgar. Sin lástima. Solo con hechos. Podría enfrentar cargos criminales. Ella y su esposo. Dependiendo de cómo quiera proceder usted. El silencio llenó la habitación. Fabiana me apretó la mano. Luis esperaba mi respuesta. Yo miraba esos documentos sobre la mesa. Pruebas de la traición. Pruebas de que mi propia hija me había robado. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Legalmente, tiene varios años. Pero mientras más pronto actúe, mejor. El dinero de la venta todavía puede rastrearse. Todavía puede recuperarse. Necesito pensar. Por supuesto. Tómese su tiempo. Aquí están mis datos. Cuando esté lista, llámeme. Luis se levantó. Me dio su tarjeta. Salió de la oficina dejándonos a Fabiana y a mí solas. Herminia, ¿estás bien? No lo sé, Fabiana. No lo sé. Ella preparó más café. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Solo el ruido de la calle entrando por la ventana. Bocinas. Voces. Vida pasando mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Te acuerdas cuando me diste refugio?, preguntó Fabiana de repente. La miré. Por supuesto que me acordaba. Tu esposo te había golpeado. Llegaste a mi casa a medianoche con el labio partido y un ojo morado. Yo te abrí la puerta. Te di mi habitación. Llamé a la policía. Te quedaste conmigo 3 semanas hasta que encontraste tu propio lugar. Fabiana asintió. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Nunca te di las gracias como debía. Tú me salvaste la vida, Herminia. Literalmente. Si me hubiera quedado con él una noche más, tal vez no estaría aquí. Y ahora puedo devolverte algo de lo que hiciste por mí. No tienes que devolverme nada. Lo hice porque era lo correcto. Y esto también es lo correcto. Demandar a tu hija. Recuperar lo que es tuyo. Protegerte. Eso es lo correcto. Pero es mi hija, Fabiana. Lo sé. Y eso lo hace más difícil. Pero piensa en esto. Si la dejas salirse con la suya, ¿qué le enseñas? ¿Qué está bien robar? ¿Qué está bien abusar? ¿Qué está bien lastimar a la gente que te ama? Tenía razón. Lo sabía. Pero aceptarlo dolía como un cuchillo en el pecho. Esa tarde volví al hotel. Me senté en la cama. Saqué mi teléfono. Miré la pantalla durante lo que parecieron horas. Finalmente marqué un número. ¿Abogado Duarte? Soy Herminia Díaz. Estoy lista para proceder. Su voz sonó calmada. Profesional. Muy bien, Herminia. Mañana presentamos la demanda. ¿Estás segura? Estoy segura. Colgué. Me quedé sentada en esa cama de hotel barato sintiendo el peso de la decisión. Estaba a punto de destruir a mi propia hija. De mandarla a la cárcel probablemente. De arruinar su vida.
Pero ella había intentado arruinar la mía primero. Esa noche sí dormí. Profundamente. Por primera vez en semanas. Como si mi cuerpo supiera que finalmente había tomado el control. Que finalmente había dejado de ser víctima. A la mañana siguiente me reuní con el abogado Duarte en su oficina. Firmé papeles. Autorizaciones. Demandas. Todo lo necesario para iniciar el proceso legal contra Martina y Claudio. Esto tomará tiempo, me advirtió. Puede ser un proceso largo. Doloroso. ¿Está preparada? He vivido 70 años. He sobrevivido la muerte de mi esposo. He sobrevivido la soledad. He sobrevivido la traición de mi propia hija. Estoy preparada para lo que venga. Él asintió. Guardó los documentos en su portafolio. Entonces empecemos. 3 días después, Martina recibió la notificación. Fabiana me llamó para contármelo. Había visto a Claudio en el banco, gritándole a un empleado, con papeles en la mano, la cara roja de furia. Le congelaron las cuentas, me dijo Fabiana. No pueden tocar el dinero de la venta. Está retenido hasta que se resuelva el caso. ¿Y Martina? Intentó llamarte. Como 20 veces. Dejó mensajes. ¿Los escuchaste? No. Bloqueé su número. Mentira. No lo había bloqueado. Solo no había contestado. Pero había escuchado cada mensaje. Cada súplica. Cada intento de manipulación. Mamá, esto es un error. Llámame. Mamá, necesitamos hablar. Esto se puede arreglar. Mamá, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia. Familia. Esa palabra que había significado todo para mí durante 70 años. Esa palabra que ella había destruido cuando firmó los papeles de venta de mi casa. Una semana después recibí una visita inesperada. Toqué la puerta de mi habitación de hotel. Abrí. Era Claudio. Se veía diferente. Demacrado. Ojos rojos. Ropa arrugada. Ya no tenía esa arrogancia. Ese aire de superioridad. Ahora solo parecía un hombre desesperado. Herminia, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Intenté cerrar la puerta, pero él puso el pie. Por favor. 5 minutos. Solo 5 minutos. Lo dejé entrar. No porque quisiera, sino porque necesitaba ver hasta dónde había caído. Necesitaba ver el miedo en sus ojos. Se sentó en la única silla de la habitación. Yo me quedé de pie junto a la puerta, lista para correrlo si era necesario. Herminia, yo. Lo siento. Siento todo. Fue un error. Un error terrible. Yo tenía las deudas. Gente peligrosa. Iba a perderlo todo. Pensé que... ¿Pensaste que robarme era la solución? No fue robar. Nosotros, íbamos a devolvértelo. En cuanto resolviéramos todo. Te lo juro. Mentiroso. La palabra salió fría. Cortante. Él bajó la mirada. Las deudas eran de apuestas, ¿verdad? Casinos. Caballos. Inversiones estúpidas. Y cuando perdiste todo, decidiste que mi casa era tu salvación. Él no respondió. Solo se quedó ahí sentado con la cabeza gacha como un niño castigado. Retira la demanda. Por favor. Martina está destruida. No duerme. No come. Llora todo el día. Esto la está matando. Debió pensar en eso antes de venderme. Herminia, por favor. Somos familia. Familia no te roba. Familia no te traiciona. Familia no te deja en la calle. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que firmaron esos papeles. Me levanté. Abrí la puerta. Vete, Claudio. Y no vuelvas. La próxima vez llamo a la policía. Él se levantó despacio. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. ¿De verdad vas a destruir a tu propia hija? Lo miré directo a los ojos. Ella intentó destruirme primero. Yo solo me estoy defendiendo. Cerré la puerta. Lo escuché caminar por el pasillo. Después silencio. Me senté en la cama. Temblaba. Pero no de miedo. De rabia. De dolor. De liberación.
Había cruzado el punto de no retorno. Y por primera vez en mi vida, me sentía bien con eso. Después de la visita de Claudio, algo cambió en mí. Ya no sentía lástima. Ya no sentía culpa. Solo sentía una claridad fría y precisa sobre lo que tenía que hacer. Durante 70 años había sido la mujer que perdonaba, la que entendía, la que ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Pero esa mujer había muerto el día que encontré mi casa con candado nuevo. Me mudé del hotel a un departamento pequeño que Fabiana me ayudó a conseguir. Un lugar temporal mientras se resolvía todo. 2 habitaciones. Cocina pequeña. Ventana con vista a la calle. No era gran cosa, pero era mío. Nadie me lo podía quitar. Cada mañana me levantaba temprano. Preparaba café. Me sentaba en la mesa de la cocina y revisaba documentos. El abogado Duarte me había dado copias de todo. Estados de cuenta bancarios. Registros de la venta. Transferencias de dinero. Cada papel era una pieza más del rompecabezas que los destruiría. Descubrí cosas que no sabía. Claudio no solo debía $200,000. Debía casi 300,000. A bancos. A casinos. A prestamistas privados. Gente que no aceptaba excusas. Gente que cobraba de formas que no querías imaginar. Martina lo sabía. Claro que lo sabía. Y en lugar de enfrentarlo, en lugar de dejarlo, decidió que la solución era sacrificarme a mí. Su madre. La mujer que le dio la vida. Que trabajó 2 empleos para pagarle la universidad. Que se quedó sin vacaciones durante años para que ella tuviera ropa nueva. Zapatos nuevos. Libros nuevos. Todo eso no significaba nada comparado con su matrimonio. Con su estatus. Con su departamento lujoso y su vida perfecta en redes sociales. Una tarde Fabiana vino a visitarme. Traía comida. Pollo rostizado. Arroz. Tortillas calientes. Nos sentamos a comer en esa cocina pequeña como 2 amigas viejas. Como 2 sobrevivientes. ¿Cómo vas con todo esto?, me preguntó. Mejor de lo que pensé. Es extraño. Pensé que me sentiría peor. Pensé que me arrepentiría. Pero no. Me siento liberada. Ella asintió. Entendía. Ella también había tenido que tomar decisiones difíciles cuando dejó a su esposo abusador. Cuando decidió que su vida valía más que mantener las apariencias. ¿Sabes algo de Martina? Intentó venir aquí, pero el portero no la dejó subir. Le dije que no la dejaran pasar. Que no quiero verla. Fabiana me miró con esos ojos llenos de comprensión. Está bien protegerte, Herminia. No es egoísmo. Es supervivencia. Esa noche escribí una carta. No para enviarla. Solo para mí. Para sacar todo lo que llevaba dentro. Todo lo que nunca le había dicho a Martina en voz alta. Querida Martina. Te di la vida. Te di mi tiempo. Te di mi energía. Te di cada peso que gané limpiando casas ajenas para que tú no tuvieras que hacerlo. Te di amor incondicional incluso cuando no lo merecías. Y tú me pagaste vendiéndome. Como si fuera un objeto. Como si no tuviera sentimientos. Como si 70 años de amor pudieran borrarse con una firma. No terminé la carta. La rompí en pedazos pequeños. La tiré a la basura. No necesitaba enviarla. No necesitaba que ella la leyera. Solo necesitaba sacarla de mi sistema. El abogado Duarte me llamó a la mañana siguiente. Herminia, tengo noticias. El juez aceptó nuestra demanda. Hay una audiencia programada para dentro de 2 semanas. Usted tendrá que testificar. ¿Testificar? ¿Frente a Martina? Frente a ella y frente a Claudio. Tendrá que contar lo que pasó. Con sus propias palabras. ¿Puede hacerlo? Respiré hondo. La idea de estar en la misma sala que ellos me revolvía el estómago. Pero tenía que hacerlo. Por mí. Por mi casa. Por mi dignidad. Puedo hacerlo. Bien. Nos preparamos entonces. Necesito que escriba todo. Desde el principio. Cada detalle. Cada conversación. Cada momento en que sospechó algo. Pasé los siguientes días escribiendo. Llenando páginas y páginas con mi historia.
con la verdad que ellos habían intentado enterrar. Cada palabra era como arrancar una espina clavada profundo. Dolía, pero también limpiaba. Mientras tanto, el abogado Duarte trabajaba en su estrategia. Me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Habían encontrado más irregularidades en los papeles de la venta. Claudio había falsificado mi firma en algunos documentos. Martina había mentido al notario sobre mi estado mental, diciendo que yo le había pedido que vendiera porque ya no podía cuidar la casa sola. Mentiras sobre mentiras. Como una torre construida sobre arena. Y yo estaba a punto de derribarla. Una semana antes de la audiencia recibí un paquete. Sin remitente. Lo abrí con cuidado. Adentro había una carta escrita a mano. La letra de Martina. Mamá, por favor lee esto. Por favor escúchame. Sé que cometí un error. Un error terrible. Pero lo hice porque no tenía opciones. Claudio estaba en peligro. Gente mala lo estaba amenazando. A él. A mí. Si no pagábamos, algo terrible iba a pasar. Pensé que podía vender la casa, pagar las deudas, y después comprarte algo mejor. Algo más pequeño, pero más fácil de mantener. No quería lastimarte. Nunca quise lastimarte. Eres mi madre. Te amo. Siempre te he amado. Por favor, retira la demanda. Por favor, perdóname. Podemos arreglar esto en familia. Sin abogados. Sin jueces. Solo tú y yo. Como antes. Te lo suplico, mamá. No destruyas a tu propia hija. Leí la carta 3 veces. Cada vez sintiendo menos. La primera vez sentí un pinchazo en el pecho. La segunda vez solo cansancio. La tercera vez nada. Solo palabras vacías de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus actos. Guardé la carta en una carpeta con todos los demás documentos. No respondí. No llamé. No hice nada. Porque no había nada que decir. Fabiana vino esa tarde. Le mostré la carta. Ella la leyó y negó con la cabeza. Manipulación pura. ¿Ves cómo no se disculpa realmente? Solo da excusas. Solo se victimiza. Nunca dice lo siento de verdad. Tenía razón. En toda la carta Martina nunca dijo las palabras que importaban. Nunca reconoció que me había traicionado. Nunca aceptó responsabilidad real. Solo intentaba hacerme sentir culpable por defenderme. 2 días antes de la audiencia el abogado Duarte me citó en su oficina. Teníamos que preparar mi testimonio. Practicar las preguntas. Anticipar lo que el abogado de Martina y Claudio intentaría hacer. Van a intentar pintarla como una anciana confundida. Van a decir que usted les pidió que vendieran. Que estaba de acuerdo. Que después se arrepintió y ahora los está acusando injustamente. ¿Y cómo probamos que eso es mentira? Con estos. Sacó su teléfono. Me mostró una grabación. Era una conversación entre Martina y Claudio. Los dos hablando sobre cómo convencerme de firmar la procuración. Cómo enviarme lejos. Cómo vender la casa sin que yo me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. ¿De dónde sacó esto? Un investigador privado. Lo siguió durante semanas. Grabó varias conversaciones. Todas admisibles en corte porque estaban en lugares públicos. Restaurantes. La calle. El banco. Escuché la grabación completa. La voz de Martina sonaba fría. Calculadora. Hablaba de mí como si fuera un problema que resolver. Un obstáculo que remover. La vieja no sospecha nada. Le daremos el viaje. La mantendremos distraída. Para cuando regrese ya habrá nuevos dueños y ella no podrá hacer nada. Claudio reía. Maldito. Se reía de mi dolor. De mi ingenuidad. De mi amor de madre que ellos estaban usando como arma. ¿Esto es suficiente? Pregunté con voz temblorosa. Más que suficiente. Con esto los enterramos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la audiencia. En ver a Martina cara a cara. En decirle frente a un juez todo lo que había hecho. Todo lo que me había quitado. Me levanté a las 4 de la mañana. Preparé café. Me senté junto a la ventana viendo la ciudad despertar. Las luces encendiéndose una por una. La gente saliendo a trabajar.
La vida continuando sin importar mi dolor. Pensé en Roberto. En lo que diría si estuviera aquí. Probablemente me abrazaría. Me diría que hice lo correcto. Que protegerme no es egoísmo. Que defender lo mío no es crueldad. O tal vez me diría que perdonara. Que Martina era nuestra hija. Que la familia era lo más importante. Pero Roberto no estaba aquí. No vio lo que yo vi. No sintió lo que yo sentí cuando abrí esa puerta y encontré un candado nuevo. Cuando escuché a mi hija decir ahora, te quedaste sin techo con una sonrisa en la cara. No. Roberto no estaba aquí. Y yo tenía que tomar mis propias decisiones. El día de la audiencia me vestí con cuidado. Un vestido sencillo pero digno. Zapatos cómodos. Cabello recogido. Sin maquillaje excesivo. Quería verme como lo que era. Una mujer de 70 años. Una madre traicionada. Una víctima buscando justicia. Fabiana vino conmigo. Me tomó del brazo mientras caminábamos hacia el juzgado. El abogado Duarte nos esperaba en la entrada. ¿Lista? Lo estaré. Entramos. El pasillo olía a desinfectante y a papeles viejos. Nuestros pasos hacían eco contra el piso de mármol. Caminamos hacia la sala de audiencias. Mis piernas temblaban, pero seguí adelante. Empujamos las puertas. Y ahí estaban. Martina y Claudio sentados del otro lado con su abogado. Ella me vio y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas falsas. Lágrimas de actriz. Me senté. Miré al frente. No a ella. Nunca a ella. Ya le había dado suficientes años de mi vida. Suficientes lágrimas. Suficiente amor desperdiciado. Ahora era mi turno de hablar. Mi turno de ser escuchada. Mi turno de recuperar lo que era mío. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. La audiencia comenzó. Y yo estaba lista para contar mi verdad. Toda mi verdad. Sin miedo. Sin vergüenza. Sin arrepentimiento. Porque finalmente había entendido algo que me tomó 70 años aprender. A veces el amor no es suficiente. A veces tienes que elegirte a ti misma. Y elegirme a mí misma no me hacía mala madre. Me hacía una mujer fuerte. Una sobreviviente. Una mujer que se negaba a ser víctima nunca más. El juez pidió silencio. La sala se quedó quieta. Solo se escuchaba el aire acondicionado zumbando y mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos lo oirían. El abogado Duarte se levantó primero. Su voz sonaba firme. Segura. Como si supiera exactamente lo que iba a pasar. Su señoría, hoy presentamos un caso de fraude, abuso de confianza y explotación de una persona mayor. La señora Herminia Díaz fue víctima de un plan premeditado ejecutado por su propia hija y su yerno para despojarla de su único patrimonio. Martina sollozaba del otro lado. Claudio la abrazaba. Los dos parecían víctimas. Los dos actuaban como si fueran ellos los heridos. Me dieron ganas de gritar. Pero me quedé callada, esperando mi turno. El abogado Duarte presentó primero los documentos. Las escrituras. Las transferencias. Los registros que probaban que yo había movido la propiedad a un fideicomiso 3 semanas antes de irme de viaje. Que la casa que Martina vendió ya no era legalmente mía de la forma en que ella pensaba. Que toda la transacción era fraudulenta. El abogado de Martina se levantó. Era un hombre joven. Traje caro. Demasiado gel en el cabello. Habló con esa arrogancia que tienen los que nunca han sufrido de verdad. Su señoría, mi clienta actuó de buena fe. Su madre le dio poderes amplios. Le dio permiso explícito para manejar sus asuntos. No había forma de que supiera sobre este fideicomiso. La señora Díaz nunca se lo mencionó. De hecho, argumentamos que este fideicomiso se creó específicamente para entrampar a mi clienta. Es la madre quien actuó con malicia, no la hija. Sentí la sangre hervirme. ¿Yo actué con malicia? ¿Yo que solo intenté proteger lo poco que me quedaba? El juez levantó la mano. Señora Díaz, ¿puede acercarse al estrado? Me levanté. Las piernas me temblaban. Fabiana me apretó la mano antes de soltarme. Caminé hacia el frente. Sentí los ojos de Martina clavados en mi espalda. Pero no me giré. No le di esa satisfacción.
Juré decir la verdad. Me senté. El juez me miró con ojos cansados. Ojos que habían visto demasiadas familias destruirse en esta misma sala. Señora Díaz, cuénteme con sus propias palabras qué pasó. Respiré hondo. Y empecé. Su señoría, hace 6 meses mi hija Martina y mi yerno Claudio vinieron a mi casa. Me propusieron un viaje. Me dijeron que me lo merecía, que había trabajado toda mi vida y era hora de descansar. Sonaba hermoso, pero algo no se sentía bien. ¿Qué no se sentía bien? La forma en que lo dijeron, la urgencia en sus ojos, el modo en que Claudio miraba mi casa, como si estuviera calculando su valor, como si ya no me viera a mí sino el dinero que podía sacar de mis paredes. El abogado de Martina interrumpió. Objeción, su señoría. Especulación. La señora Díaz no puede saber qué pensaba mi cliente. El juez asintió. Sostenida. Señora Díaz, solo hechos, por favor. Continué. Me pidieron que firmara una procuración. Dijeron que era por seguridad, por si pasaba algo mientras estaba fuera. Yo dudé. Pero Martina es mi hija. Mi única hija. ¿Cómo desconfías de tu propia sangre? Mi voz se quebró. Hice una pausa. El juez esperó. Firmé. Y 3 días antes de irme, algo me hizo buscar ayuda legal. Fui con mi abogado. Le conté mis sospechas. Él me sugirió el fideicomiso. Como protección. Por si acaso. ¿Por si acaso qué? Por si acaso mi hija intentaba venderme. Y eso fue exactamente lo que hizo. Martina gritó desde su asiento. No es así. Mamá, diles la verdad. Tú estabas de acuerdo. El juez golpeó su martillo. Orden. Señorita Díaz, tendrá su turno de hablar. El abogado Duarte se acercó. Tenía papeles en la mano. Su señoría, me gustaría presentar evidencia adicional. Entregó documentos al juez. Después sacó su teléfono. Lo conectó a un sistema de audio. Esto es una grabación obtenida legalmente en un espacio público. Una conversación entre Martina Díaz y Claudio Ortega 2 días antes de que la señora Herminia Díaz saliera de viaje. Presionó play. La voz de Martina llenó la sala. La vieja no sospecha nada. Le daremos el viaje. La mantendremos distraída. Para cuando regrese ya habrá nuevos dueños y ella no podrá hacer nada. Después la voz de Claudio. ¿Y si pregunta por la casa? Le diremos que hubo un problema. Que tuvimos que venderla para protegerla. Para pagar impuestos o algo así. A su edad ya no piensa tan claro. No va a poder hacer nada. Los dos riendo. Riendo de mí. De mi confianza. De mi amor. El silencio en la sala era absoluto. Martina estaba pálida. Claudio tenía la cabeza baja. Su abogado revisaba papeles frenéticamente buscando algo que decir. El juez se quitó los lentes. ¿Algo que agregar, señorita Díaz? Martina se levantó. Las lágrimas ya no eran de actuación. Ahora eran reales. Desesperadas. Nosotros. No fue así. Yo la amo. Es mi madre. Solo estaba asustada. Claudio tenía deudas. Gente peligrosa. Iban a lastimarlo. A lastimarme. No tuve opción. ¿No tuvo opción? La voz del abogado Duarte era fría. ¿No tuvo opción más que robarle a su madre de 70 años? ¿Dejarla sin hogar? ¿Reírse de ella mientras planeaba su traición? Martina sollozaba ahora sin control. Claudio intentó levantarse, pero su abogado lo detuvo. El juez revisó los documentos. Pasaron minutos que parecieron horas. Finalmente habló. He visto muchos casos en esta sala. Familias destruyéndose por dinero, por propiedades, por herencias. Pero esto es particularmente doloroso. Una hija traicionando a su madre, usando su confianza como arma. Martina intentó hablar, pero el juez levantó la mano. La evidencia es clara. La grabación es devastadora. Los documentos prueban premeditación. Esta no fue una decisión desesperada de último momento. Fue un plan cuidadosamente ejecutado. Miró a Martina directamente. Señorita Díaz, ¿tiene algo que decir en su defensa?
¿Algo que pueda explicar por qué traicionó a la mujer que le dio la vida? Martina me miró. Sus ojos suplicaban, pidiendo perdón sin palabras, buscando en mí a la madre que siempre perdonaba, que siempre entendía, que siempre ponía su bienestar antes que el mío. Pero esa madre había muerto, y la mujer que quedó no tenía más perdón que dar. Desvié la mirada. Fue lo más difícil que había hecho en mi vida. Pero lo hice. Martina comenzó a hablar con voz rota. Mamá, por favor. Mírame. Por favor. Cometí un error. El peor error de mi vida. Pero eres mi madre. No puedes hacer esto. No puedes destruirme. ¿Qué hubiera dicho papá? ¿Qué hubiera dicho él si te viera haciendo esto? Esas palabras me atravesaron como balas. Mencionar a Roberto. Usar su memoria como arma. Fue el golpe más bajo que podía dar. Me levanté. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Tu padre estaría devastado. Pero no conmigo. Contigo. Él trabajó hasta que su corazón se rindió para darte una vida mejor. Y tú le pagaste intentando robarle a su viuda. A mí. Su esposa. Tu madre. El juez golpeó su martillo. Suficiente. Voy a ordenar un receso de 2 horas. Después daré mi veredicto. Salimos de la sala. Fabiana me abrazó. El abogado Duarte sonreía. Lo hiciste perfecto, Herminia. Perfecto. Pero yo no me sentía victoriosa. Solo me sentía vacía. Cansada. Como si hubiera envejecido 10 años en esas 2 horas. Fuimos a una cafetería cerca del juzgado. Pedí té. No lo toqué. Solo miraba la taza mientras Fabiana y el abogado hablaban de estrategia. De lo que vendría después. De cómo recuperar el dinero. Cómo asegurar que no pudieran acercarse a mí nunca más. Yo apenas escuchaba. Estaba pensando en Martina. En la niña que fue. En los momentos buenos que tuvimos. En las noches que pasé junto a su cama cuando tenía pesadillas. En las veces que limpié sus rodillas raspadas. En los abrazos que me dio cuando era pequeña y yo era su mundo entero. ¿En qué momento perdí a esa niña? ¿En qué momento se convirtió en la mujer que me traicionó? Tu té se enfría, dijo Fabiana. No tengo sed. Tienes que comer algo. Beber algo. Todavía falta lo más importante. Tenía razón. El juez todavía no había dado su veredicto. Todavía podía pasar cualquier cosa. Volvimos al juzgado. La sala estaba más llena ahora. Gente curiosa. Reporteros. Vecinos que habían escuchado del caso. Todos querían ver cómo terminaba la historia de la madre traicionada por su hija. Me sentí expuesta. Vulnerable. Pero también extrañamente fuerte. Porque esta vez no estaba sola. Fabiana estaba a mi lado. El abogado Duarte estaba listo para defenderme. Y yo tenía la verdad de mi lado. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Se sentó. Abrió una carpeta. Leyó algo. Después nos miró. He revisado toda la evidencia. He escuchado los testimonios. Y he llegado a una conclusión. El silencio era ensordecedor. La venta de la propiedad es declarada nula. Fraudulenta. Sin validez legal. El dinero obtenido debe ser devuelto en su totalidad al fideicomiso de la señora Herminia Díaz. Además, ordeno una investigación criminal contra Martina Díaz y Claudio Ortega por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. Martina gritó. Un grito que venía del alma. Claudio golpeó la mesa. Su abogado intentaba calmarlo. Además, ordeno una orden de restricción. Martina Díaz y Claudio Ortega no pueden acercarse a menos de 100 metros de Herminia Díaz. No pueden contactarla. No pueden ir a su domicilio. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. El martillo cayó. El sonido resonó en mis huesos. Caso cerrado. Me quedé sentada. No podía moverme. Fabiana lloraba a mi lado. El abogado Duarte me daba palmadas en el hombro. Pero yo solo miraba hacia adelante. Había ganado. Había recuperado mi casa. Había probado la verdad. Había obtenido justicia. Pero no me sentía feliz. No me sentía victoriosa.
Solo me sentía como una madre que había perdido a su hija para siempre. Martina intentó acercarse, pero 2 guardias la detuvieron. Gritaba mi nombre. Mamá, mamá, mamá. Cada vez más desesperada. Cada vez más rota. Salí de la sala sin mirar atrás. Caminé por ese pasillo largo sabiendo que había cruzado un puente que nunca podría volver a atravesar. Afuera el sol brillaba. La ciudad seguía viva. La gente caminaba. Los autos pasaban. La vida continuaba. Y yo también continuaría. Sin mi hija. Sin mi familia. Pero con mi dignidad intacta. Con mi casa protegida. Con mi verdad finalmente escuchada. Era una victoria amarga. Pero era mi victoria. Y nadie me la podía quitar. Los días después del veredicto fueron extraños. Silenciosos. Como si el mundo se hubiera detenido y yo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Me quedé en el departamento pequeño que Fabiana me había conseguido. Sabía que pronto podría volver a mi casa, pero necesitaba tiempo. Tiempo para procesar. Tiempo para sanar. Tiempo para entender quién era yo ahora. Una semana después de la audiencia, el abogado Duarte me llamó. Herminia, tengo noticias. El banco congeló todas las cuentas de Claudio y Martina. El dinero de la venta está siendo transferido de vuelta al fideicomiso. También hay cargos criminales formales. La fiscalía decidió proceder. ¿Qué significa eso? Significa que van a enfrentar juicio. Podrían ir a prisión. Claudio especialmente. Él tiene antecedentes de fraude. Esto no es la primera vez. No dije nada. Solo escuchaba mientras el abogado explicaba los siguientes pasos. Audiencias. Testimonios. Más papeles. Más días en corte. Herminia, ¿está bien? Estoy cansada. Solo eso. Cansada. Colgué. Me senté junto a la ventana. Afuera los niños jugaban en la calle. Una pareja caminaba tomada de la mano. Un anciano paseaba a su perro. Vida normal. Vida que yo ya no reconocía. 3 días después Fabiana llegó a visitarme. Traía el periódico. Herminia, salió en las noticias. Abrió el periódico. Ahí estaba. Primera página de la sección local. Una fotografía de Martina saliendo del juzgado con las manos cubriéndose la cara. El titular decía: hija acusada de defraudar a madre de 70 años en venta fraudulenta de propiedad. Leí el artículo. Cada palabra era como un clavo. Describían todo. El plan. Las deudas de Claudio. La traición. Mi testimonio. El veredicto. Todo expuesto para que el mundo lo viera. ¿Cómo te sientes?, preguntó Fabiana. No lo sé. Parte de mí quería que todos supieran la verdad. Pero otra parte no quería que mi hija fuera humillada así públicamente. Ella eligió esto. Herminia. Cada acción tiene consecuencias. Tenía razón. Pero eso no hacía que doliera menos. Los días siguientes el teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos. Reporteros queriendo entrevistas. Gente del barrio con preguntas. Vecinos que de repente se acordaban de mí. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. 2 semanas después recibí una llamada del abogado Duarte. Herminia, Claudio fue arrestado. No pudo pagar la fianza. Está en prisión preventiva esperando juicio. ¿Y Martina? Ella está libre. Pero su vida se desmoronó. Perdió su trabajo. El escándalo llegó a su empresa. La despidieron. El departamento donde vivían está en proceso de embargo. Los bancos están cobrando las deudas. Sentí un vacío en el estómago. No era satisfacción lo que sentía. Era algo más complejo. Más doloroso. También hay algo más. Martina intentó suicidarse hace 3 días. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tomó pastillas. Un vecino la encontró. Está en el hospital. Estable pero vigilada. Pensé que debía saberlo. Colgué. Las manos me temblaban. Fabiana estaba conmigo. Me vio la cara. ¿Qué pasó? Martina intentó matarse. Fabiana me abrazó. Yo no lloré. Ya no me quedaban lágrimas.
Solo había un vacío enorme donde alguna vez hubo amor maternal. ¿Vas a ir a verla?, preguntó Fabiana. No lo sé. No tienes que decidir ahora. Tómate tu tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta pensando en Martina en una cama de hospital. Sola. Rota. Queriendo morir. Mi hija. La niña que cargué en mi vientre. Que alimenté de mi pecho. Que enseñé a caminar. A hablar. A vivir. Y también pensé en la mujer que me traicionó. Que me robó. Que se rió de mi dolor. Que me dejó sin hogar. Las dos eran la misma persona. Y yo tenía que decidir cuál de las dos veía cuando cerraba los ojos. Al día siguiente fui al hospital. No avisé a nadie. Solo tomé un taxi y fui. Pregunté por ella en recepción. Me dieron el número de habitación. Subí en el elevador con el corazón latiéndome en los oídos. Caminé por ese pasillo de hospital. Ese olor a desinfectante y enfermedad. Esas luces fluorescentes que hacían todo verse sin vida. Llegué a su puerta. La 412. Me quedé ahí parada. Sin tocar. Sin entrar. Solo mirando. A través de la pequeña ventana pude verla. Martina. Acostada en la cama. Conectada a cables y monitores. Pálida. Demacrada. Ya no era la mujer arrogante del departamento lujoso. Era solo una persona rota. Toqué la puerta. Suave. Ella abrió los ojos. Me vio. Su expresión cambió. Sorpresa. Miedo. Esperanza. Todo al mismo tiempo. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. Me quedé cerca de la salida. Lista para irme si era necesario. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Vine a verte. No pensé que vendrías. Pensé que me odiabas. Me acerqué un poco. No hasta la cama. Solo un paso más. No te odio, Martina. Pero tampoco puedo perdonar lo que hiciste. Ella cerró los ojos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Quería morir. Todavía quiero morir. Perdí todo. Mi trabajo. Mi casa. Mi esposo está en prisión. Y te perdí a ti. No me queda nada. Te perdiste a ti misma primero. Mucho antes de perderme a mí. Ella sollozaba ahora. Sonidos roncos que venían del pecho. Lo siento. Lo siento tanto. No sé en qué momento todo se salió de control. Claudio tenía las deudas. Yo tenía miedo. Y pensé que la casa era la solución. Pensé que tú no la necesitabas tanto como nosotros. Que eras vieja y que pronto morirías de todas formas y que entonces la casa sería mía. Pensé que solo estaba adelantando lo inevitable. Esas palabras. Como cuchillos. Pensé que pronto morirías de todas formas. ¿Así me veías? ¿Como alguien que ya estaba muerta? ¿Como un obstáculo esperando a desaparecer? Ella no respondió. Solo lloraba. Me senté en la silla junto a su cama. No por ella, sino porque mis piernas ya no me sostenían. Durante 70 años he sido madre. He puesto tus necesidades antes que las mías. He sacrificado mis sueños por los tuyos. He trabajado hasta que mi cuerpo dolía para que tú tuvieras lo que yo nunca tuve. Y en algún momento dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como una herencia que cobrar. Mamá, no. Déjame terminar. Vine aquí no para perdonarte. Vine para decirte adiós. Para cerrar este capítulo. Para dejarte ir. No. Por favor, no. Ya no eres mi hija, Martina. La niña que yo amaba murió hace mucho. La mujer que quedó es una extraña que me hizo daño. Y no puedo tener a esa mujer en mi vida. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Espera. Mamá. Espera. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Vas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Como todos. Vas a enfrentar los cargos. Vas a pagar tu deuda con la sociedad. Y después vas a reconstruir tu vida. Sini. Pero soy tu hija. Soy tu única familia. Ya no mi familia era tu padre. Y él murió. Ahora solo me tengo a mí misma. Y eso tiene que ser suficiente. Abrí la puerta. Mamá, por favor. Te amo.
Siempre te he amado. Me detuve. No me giré. Solo hablé hacia la puerta. El amor no es suficiente cuando va acompañado de traición. El amor no borra lo que hiciste. No me devuelve las noches que lloré. No me devuelve la seguridad que perdí. El amor sin respeto no vale nada. Y tú perdiste mi respeto el día que firmaste la venta de mi casa. Salí. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé por ese pasillo sin mirar atrás. Escuché sus gritos. Mamá. Mamá. Por favor. Pero no me detuve. En el elevador me encontré con una enfermera. ¿Es usted familiar de la paciente de la 412? Soy su madre. Ella está muy frágil emocionalmente. Necesita apoyo. Necesita familia. Ella tomó decisiones que destruyeron esa familia. Ahora tiene que sanar sola. Las puertas del elevador se abrieron. Salí del hospital hacia el sol. El aire fresco me golpeó la cara. Respiré hondo. Fabiana me esperaba en la entrada. No pregunté cómo supo dónde estaba. Solo me abrazó. ¿La viste? Sí. Y me despedí. No lloramos. Solo caminamos hacia el taxi. Subimos. Le di la dirección de mi casa. Mi verdadera casa. Era hora de volver. Una semana después el abogado Duarte me llamó con más noticias. Claudio había aceptado un trato con la fiscalía. 3 años de prisión. Martina enfrentaría juicio. Probablemente 2 años con libertad condicional si aceptaba declararse culpable. Todo estaba llegando a su fin. La justicia estaba siendo servida. El dinero estaba siendo devuelto. Mi casa estaba siendo liberada. Había ganado. En el papel. En la ley. En la corte. Pero cuando cerraba los ojos en la noche, no sentía victoria. Solo sentía el peso de una hija perdida. De una familia destruida. De 70 años de amor que terminaron en una sala de corte. El precio de la justicia había sido alto. Tal vez demasiado alto. Pero era un precio que estaba dispuesta a pagar. Porque la alternativa era seguir siendo víctima. Seguir siendo pisoteada. Seguir muriendo un poco cada día. Y yo había elegido vivir. Incluso si eso significaba vivir sola. Incluso si eso significaba cargar con el peso de haber destruido a mi propia hija. Porque al final, ella me destruyó primero. Yo solo me defendí. Y eso tendría que ser suficiente. 3 meses después del juicio volví a mi casa. La verdadera. La que Roberto y yo compramos hace tantos años. La que Martina intentó venderme. La que finalmente era mía otra vez. Completamente mía. Fabiana me acompañó. Abrimos la puerta juntas. El olor a encerrado me golpeó primero. Después los recuerdos. Cada rincón tenía una historia. Cada pared guardaba un momento. Pero ya no dolían como antes. Ahora solo eran ecos de una vida que había terminado. Abrí las ventanas. Dejé que entrara el aire fresco. La luz del sol iluminó la sala y por primera vez en meses sentí algo parecido a la paz. ¿Vas a quedarte aquí?, preguntó Fabiana. No lo sé todavía. Tal vez. O tal vez venda y compre algo nuevo. Algo que no tenga tantos fantasmas. Ella asintió. Me ayudó a limpiar. Pasamos todo el día barriendo, sacudiendo, ordenando. Cuando terminamos, la casa se sentía diferente. Más ligera. Como si también ella hubiera dejado ir el pasado. Esa noche me quedé sola. Preparé té. Me senté en el sofá donde tantas veces me había sentado con Roberto. Miré las fotografías en la pared. Nuestra boda. Martina de bebé. Navidades. Cumpleaños. Una familia que alguna vez fue feliz. Tomé la fotografía de Martina graduándose de la universidad. Roberto lloraba de orgullo ese día. Yo también. Nuestra hija era profesionista. Había logrado lo que nosotros nunca pudimos. Acaricié la fotografía. Después la guardé en una caja. Junto con las otras. No las tiré. No podía. Pero tampoco las necesitaba en la pared. No necesitaba recordar todos los días lo que había perdido. Los siguientes días fueron de reorganización. El abogado Duarte finalizó los papeles. El dinero de la venta fraudulenta fue devuelto.
$250,000 de vuelta en mi cuenta. Más de lo que había visto junto en toda mi vida. Pero el dinero no me hacía feliz. Solo me hacía sentir segura, protegida, como si finalmente tuviera un colchón contra el mundo. Una tarde sonó el timbre. Era el abogado Duarte. Herminia, vine a traerle los documentos finales. Todo está cerrado. La casa está completamente a su nombre. Sin gravámenes. Sin problemas. Es suya para hacer lo que quiera. También le traigo esto. Me entregó un sobre. Lo abrí. Era una carta de Martina, escrita a mano desde prisión. Ella había aceptado el trato. 2 años. Salía en 18 meses con buen comportamiento. No quiero leerla, dije. No tiene que hacerlo. Solo pensé que debía tener la opción. Guardé la carta sin abrirla. Tal vez algún día. Tal vez nunca. No importaba. El abogado Duarte se fue. Me quedé con el sobre en las manos, sintiendo su peso, preguntándome qué diría, qué excusas, qué súplicas, qué promesas vacías. Lo guardé en un cajón, junto con todas las otras cartas que me había enviado. Docenas, todas sin abrir, todas sin leer. No era crueldad, era supervivencia. Cada carta era una tentación de volver, de perdonar, de olvidar. Y yo no podía darme ese lujo. No otra vez. Esa noche tomé una decisión. Iba a vender la casa. No porque la odiara, sino porque necesitaba empezar de nuevo. Necesitaba un lugar que fuera solo mío. Sin recuerdos. Sin fantasmas. Sin dolor. Llamé a Fabiana. Ella conocía a un agente inmobiliario. Bueno. Honesto. En 2 semanas pusimos la casa en venta. En 1 mes teníamos ofertas. En 2 meses cerré la venta. $400,000. Más de lo que jamás imaginé. Con ese dinero y el dinero recuperado de la venta fraudulenta tenía más de $600,000. Una fortuna para una mujer de 70 años. Compré una casa pequeña. A las afueras de la ciudad. Cerca de un lago. Un lugar tranquilo donde la gente no me conocía, donde no había miradas de lástima, donde podía ser solo Herminia, no la madre traicionada, no la víctima, solo yo. La casa tenía 2 habitaciones, cocina pequeña con ventana al lago, un jardín donde podía plantar flores. Era perfecta. Me mudé un martes. Fabiana me ayudó. También vinieron Rosalía e Inés, vecinas del viejo barrio que siempre fueron amables conmigo. Entre todas llevamos mis pocas cosas. Cajas con ropa. Libros. Algunas fotografías. No mucho más. Esa noche, sola en mi nueva casa, me senté en el porche. El lago brillaba bajo la luna. Se escuchaban grillos. El viento movía las hojas de los árboles. Todo era paz. Pensé en Roberto. En lo orgulloso que estaría de mí, en cómo me defendí, en cómo sobreviví. Pensé en Martina, en la prisión donde estaba pagando por sus crímenes, en si algún día saldría transformada o solo más amargada. Pensé en mí, en los 70 años que había vivido, en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí, no una sonrisa amarga. No una sonrisa triste, una sonrisa real, de liberación, de esperanza, de nuevo comienzo. Los siguientes meses fueron de descubrimiento. Aprendí a vivir sola de verdad, no sola esperando que alguien viniera, sola por elección, sola y completa. Comencé a caminar todas las mañanas alrededor del lago. Conocí a otros vecinos, gente mayor como yo. También con historias, también con pérdidas, también aprendiendo a vivir de nuevo. Me uní a un club de lectura. Leímos novelas, poesía, biografías. Hablábamos de libros, pero también de vida, de hijos que decepcionaron, de matrimonios que terminaron, de sueños que nunca se cumplieron, y también de esperanzas, de segundas oportunidades, de días mejores. Aprendí a manejar.
A los 70 años finalmente saqué mi licencia. Compré un auto pequeño, usado pero confiable, y manejé a la ciudad, a la playa, a lugares que nunca había visitado, sintiendo el viento en mi cara, la libertad en mis manos. Empecé a escribir, no un libro, solo pensamientos, memorias, cartas a mí misma, cartas a Roberto, cartas a la Martina que alguna vez conocí y amé. Una de esas cartas decía: querida Martina de 5 años, la que tenía pesadillas y yo calmaba, la que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. No sé dónde te perdí, no sé en qué momento te convertiste en alguien que no reconozco, pero quiero que sepas que te amé, con todo mi corazón, y parte de mí siempre te amará, pero esa parte vive en el pasado, y yo vivo en el presente. Adiós, mi niña. Adiós para siempre. Guardé esa carta en una caja, junto con las fotografías, junto con los recuerdos, y cerré la caja, no con llave, solo cerrada, porque algún día tal vez querría abrirla, o tal vez no, y ambas opciones estaban bien. 1 año después del juicio, Martina salió de prisión. Fabiana me lo contó. Yo solo asentí. No pregunté más. No quería saber dónde vivía, qué hacía, si había cambiado. Ella intentó contactarme, a través de Fabiana, a través del abogado Duarte, pidiendo una oportunidad de hablar, de explicar, de pedir perdón cara a cara. Yo dije que no, todavía no estaba lista, tal vez nunca lo estaría, y eso también estaba bien, porque había aprendido algo importante en estos meses. El perdón no es obligatorio, no lo debes a nadie, ni siquiera a tu hija, especialmente no a tu hija si ella te destruyó primero. El perdón es un regalo que das cuando estás lista, si es que alguna vez lo estás. Y yo no estaba lista, tal vez nunca lo estaría, y mi vida seguía siendo hermosa de todas formas. Ahora tengo 71 años, vivo en una casa junto al lago, tengo amigas, tengo paz, tengo libertad, tengo dignidad. No tengo familia, pero tengo algo más importante. Me tengo a mí misma. Y después de 70 años de vivir para otros, finalmente estoy viviendo para mí. Todas las mañanas me levanto, preparo café, salgo al porche, miro el lago brillando bajo el sol, y agradezco. Agradezco por la fuerza que encontré cuando pensé que no tenía ninguna. Agradezco por las personas que me ayudaron cuando más lo necesitaba. Agradezco por haber sobrevivido a la peor traición y haber salido más fuerte del otro lado. A todas ustedes que me escucharon, que siguieron mi historia, que tal vez vieron algo de ustedes mismas en mí, quiero decirles esto. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para elegirse a sí mismas. Nunca es tarde para decir basta. No importa si quien te lastima es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu familia. Si te hacen daño, tienes derecho a protegerte. Tienes derecho a alejarte. Tienes derecho a vivir en paz. El amor no justifica el abuso. La sangre no justifica la traición. Y ser madre no significa ser víctima. Durante 70 años fui Herminia la esposa, Herminia la madre, Herminia la que siempre perdonaba. Ahora soy solo Herminia. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Es todo. Si mi historia les sirvió de algo, si les dio fuerza, si les mostró que nunca es tarde para reclamar su vida, entonces todo valió la pena. Les agradezco por escuchar, por estar aquí, por acompañarme en este viaje de dolor y sanación. Si quieren compartir sus propias historias, si quieren comentar, si solo quieren decir que están ahí, los leo, los escucho y los abrazo desde la distancia, porque todas estamos en esto juntas. Todas estamos aprendiendo a vivir, a sanar, a ser fuertes. Y si yo pude hacerlo a los 70 años, ustedes también pueden. Los dejo con esto. Un pensamiento que escribí anoche mirando el lago. Pasé 70 años siendo para otros. Ahora soy para mí. Y descubrí que eso no es egoísmo.
Es amor propio. Es supervivencia. Es vida. Gracias por acompañarme. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Que encuentren su paz. Que encuentren su fuerza. Que encuentren su propio lago donde sanar. Con todo mi corazón. Herminia.